Velasco, trabajo como directora técnica en la vicepresidencia financiera de Sociedades. Hola, Laura Botero de Financiera Desarrollo Nacional y mi cargo es jefe de relación con inversionistas. Hola a todos, yo soy de Perú, Cecilia Benavides, directora ejecutiva de la consultora Responde. Hola, buenas tardes. Yo soy Rodrigo García, soy de Chile, soy director y fundador de la consultora Implementasur, especializada en cambio climático, asesorando clientes en Latinoamérica en los temas de gestión de riesgos climáticos para el sector financiero y el sector real. Hola, buenas tardes. Federico Regada de Chile, consultor de implementación. Buenas tardes a todos, soy Lorena Telles de Proyecto Nacadi, Colombia, de Transforma. Hola, buenas tardes a todos, mi nombre es Jimena Rojas, coordinadora técnica de la iniciativa SECAD. Bueno, gracias. Y también nos acompaña del equipo de SECAI, María Paula, ella va a estar también. María del Pilar, y trabajamos juntas. María del Pilar nos está acompañando también. Y bueno, es el momento de extenderle un agradecimiento muy especial a la Bolsa de Valores que nos ha recibido. Gracias por todo el apoyo que nos han brindado para realizar este evento de lanzamiento. Y habiéndonos presentado, creo que es momento de dar inicio. Tenemos una agenda bastante especial, tenemos bastante información por compartirles, porque este ejercicio de ranking se ha conformado desde sus inicios, desde información verídica, información trazable, información que puede llegar a ser realmente útil para la toma de decisiones. Se van a dar cuenta que los ejercicios que les vamos a presentar servirán y serán grandes herramientas para la transformación que estamos buscando en nuestra región. Quiero, si me permite la siguiente diapositiva, luego contarles un poquito de la agenda que vamos a tener y de los invitados especiales que hoy nos acompañan. Vamos a hablar un poquito del ranking de Colombia y ya les vamos a contar de dónde viene, cuál ha sido su historia, en fin. Vamos a pasar a nuestro ranking regional y vamos a hacer el gran lanzamiento de este documento que hemos preparado para utilidad de todos los que participaron, pero también para los tomadores de decisiones. Vamos a seguir con un panel de actualidad en América Latina, por supuesto, de divulgación climática. Nos acompaña la Superintendencia Financiera de Colombia, nos acompaña la Bolsa, nos acompaña también el IFRS, Arturo, que está aquí con nosotros, muy agradecidos por tu compañía. Y nos vamos con unas palabras de cierre. Es una agenda muy directa, muy contundente, va a ser un espacio muy agradable para todos. Entonces, quiero dar la bienvenida a Mariana Rojas, que nos va a acompañar con el ranking de Colombia. Mariana, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Nuevamente a la bolsa, muchas gracias también por hospedarnos en este espacio. Queríamos aprovechar que en Colombia, Bogotá, se está desarrollando un evento regional que pudiera acompañarnos de diferentes países que están actores involucrados en temas de divulgación y finanzas sostenibles. Entonces, pues bueno, bienvenidos todos y también a quienes nos están viendo virtualmente. Entonces, para quienes de pronto no están muy familiarizados con las iniciativas que venimos desarrollando desde Transforma, voy a contarles muy brevemente de qué se tratan y un poquito la historia que hemos desarrollado para que podamos entrar ya en materia del ranking que se está lanzando. De alguna manera lo estamos presentando por primera vez públicamente en Colombia y cómo se integra, digamos, al ranking regional que Margarita más adelante también nos contará los resultados. Entonces, son dos iniciativas que venimos desarrollando enfocadas en la divulgación de riesgos climáticos y oportunidades, que tiene digamos, el objetivo de promover las inversiones climáticamente inteligentes, involucrando inversionistas institucionales, pero ya van a ver que también a raíz de cómo ha ido evolucionando la regulación en algunos países, por ejemplo en Colombia, hemos venido involucrando a otros sectores del sector financiero, incluido a emisores, digamos, del sector real. En Colombia específicamente empezamos a implementarla en el 2019 y se conoce como SOCADI por esas siglas, y más adelante, basado en la experiencia de Colombia, empezamos a implementarlo en México y en Perú, y se conoce como las iniciativas de la CADI, que se extendió a Latinoamérica, y la idea es que podamos seguir llegando a otros países. ¿Cuál es el objetivo específicamente? Que podamos catalizar en el corto y en el mediano plazo, que haya un cambio en la toma de decisiones de los inversionistas institucionales y diferentes actores del sector financiero, y más que un cambio realmente es que haya una transformación institucional al interior de las compañías para que puedan empezar a considerar los riesgos asociados a cambio climático dentro de sus procesos
de toma de decisiones. Al siguiente, si no hay algo adicional. Listo, ¿esto cómo lo hacemos? Entonces, uno a través de desarrollo de capacidades y de trabajar de la mano con el sector financiero, digamos, uno a uno en algunos casos, otros un poco más extendido para que haya un entendimiento más concreto de por qué el cambio climático puede tener un impacto financiero y por eso tenerlo en cuenta dentro de sus riesgos, dentro de sus materias de riesgos y finalmente dentro de sus tomas de decisión. Y segundo, sensibilizar a diferentes sectores con los que venimos trabajando, no solamente el sector financiero, pero también trabajando con los actores del gobierno y de la sociedad civil, también pensando en cómo el sector financiero se ve impactado por el cambio climático y cómo eso tiene impactos más globales en términos económicos. Hemos venido trabajando bajo 5, digamos, de alguna manera, componentes. El primero, hemos empezado a buscar un poco en el sector, en el mercado financiero verde, entender qué tipo de productos financieros se están desarrollando y también cómo podría desarrollarse mucho más, que sea mucho más fuerte ese mercado. En la formación y asistencia, digamos, al sector financiero, como les mencionaba, ha sido, digamos, más puntuales que hemos venido desarrollando. Incidencia en política pública, porque sabemos que desde el desarrollo de normas y el desarrollo de política pública hay una necesidad importante de entender cuáles son los riesgos asociados al sector financiero desde el cambio climático. Y evidentemente en este proceso en Colombia y en los países que venimos trabajando se han venido definiendo, se han venido creando redes y alianzas con actores interesados que lo que nos ha permitido de alguna manera es aunar esfuerzos para que cada vez haya un sector financiero mucho más fuerte en temas no solamente asociados a cambio climático, sino en general en inversión y en finanzas sostenibles. Y finalmente, el ranking que es lo que les queremos contar hoy, específicamente que Colombia ya va a entrar en materia y después Margarita va a hacer un énfasis en el regional. Entonces, dale la siguiente, por favor. Nos hemos basado específicamente en el grupo de divulgación financiera relacionada, en el grupo de trabajo de divulgación de riesgos financieros asociados a cambio climático, que se conoce como TCFD por sus siglas en inglés. Este es digamos, un grupo de trabajo que se creó en el marco del Consejo de Estabilidad Financiera del 2020 en el 2015, ya les voy a contar un poquito más de historia, pero nos hemos enfocado específicamente en poder trabajar en el marco de valga la redundancia, marco de divulgación, que cuenta con 4 pilares, o que se ha desarrollado en 4 pilares. El primero es enfocado en gobernanza, y gobernanza precisamente para que las entidades financieras y a las que nos hemos venido extendiendo al sector real puedan definir un modelo de gobernanza climática, es decir, se puedan definir roles y responsabilidades al interior de la compañía, que no solamente recaigan sobre las áreas de sostenibilidad, que es generalmente lo que sucede cuando se empieza a hablar de finanzas climáticas. Gestión de riesgos es para que las compañías puedan empezar a identificar, evaluar y a gestionar los riesgos asociados al cambio climático que puedan materializarse y tener un impacto financiero, un impacto dentro de la estrategia de negocio. El tercero es estrategia, precisamente para que las compañías tengan una visión un poco más de mediano y largo plazo frente a cuáles podrían ser los impactos específicamente de los riesgos y oportunidades que se han identificado y eso, digamos, cómo puede impactar la estrategia de negocio en el mediano y largo plazo. Y finalmente, la cuarta área es metas y métricas, que es precisamente para que las compañías puedan definir cuáles son esas metas con las que se quieren comprometer y poderle hacer seguimiento a través de las métricas que se hayan definido específicamente. Siguiente, punto. Y ahora sí, un poco para quienes no son muy familiarizados. Como les mencionaba, el TCFD se creó a partir del Consejo de Estabilidad Financiera en el 2015. Se creó, digamos, un grupo de expertos del sector financiero, del sector real, y crearon un marco de divulgación con 11 recomendaciones distribuidas en estas 4 áreas que les estaba mostrando y que realmente fueron la base para que el IFRS, por el Consejo de Normas Internacionales, la traducción siempre me enreda, el Consejo de Normas Internacionales de Información Financiera, ONIF, como se le conoce en español, pudiera en el marco de su Consejo Internacional de Normas de Sostenibilidad definir específicamente una norma para divulgación climática, que seguramente Arturo nos va a contar un poco más en el panel los detalles, pero este se lanzó en junio del 2023 y de alguna manera recoge lo que el TCFD venía trabajando. Excelente. ¿Por qué es importante la divulgación y por qué desde las iniciativas que manejamos en Transforma hemos venido enfocándonos en divulgación? Primero, porque le permite a los actores que están trabajando en la divulgación anticiparse cuáles son sus riesgos, cuáles son las oportunidades que el cambio climático les prevé para un corto, mediano y largo plazo.
Dos, porque de alguna manera le presenta a los diferentes stakeholders o las partes interesadas cuál es el riesgo posible que tienen las empresas o las compañías en las que están invirtiendo. Y tres, una generación de resiliencia, es decir, cuál es la forma en que la compañía va a de alguna manera abordar esos riesgos para poder aumentar la resiliencia del negocio en el corto, mediano y largo plazo. Siguiente, por favor. Listo, y ahora sí para entrar un poco más en materia con respecto al ranking de Colombia. Este es un ranking que venimos implementando desde que inició CECADI en 2019. Inicialmente trabajábamos o estábamos enfocados directamente en inversionistas institucionales por el impacto que puede tener, digamos, el porcentaje de activos que manejan en el país. Se presentaron 23 empresas. En Colombia tenemos 4 fondos de pensiones. En este caso se presentaron los 4 y 19 aseguradoras. Entonces fue, digamos, que el primer vistazo que tuvimos desde Colombia de cómo se estaban aproximando las recomendaciones del TCFD. Era algo realmente nuevo y las entidades estaban empezando a entender, primero, cuál era el riesgo que tenían o cuál era la relación del cambio climático con su negocio, y dos, cómo abordar las recomendaciones que había sacado el TCFD. La segunda versión la implementamos en el 2021 y teniendo en cuenta un poco cómo se había venido desarrollando las normas de la legislación en Colombia, empezamos a incluir a otros segmentos del sector financiero, como fiduciarios y gestores profesionales, en este caso son fondos de capital privado. La superintendencia, a su vez, en Colombia también tenía, y seguramente Laura también va a contar un poco más ahorita en sus intervenciones en el panel, había empezado a desarrollar para sus supervisados específicamente un cuestionario, una encuesta relacionada con riesgos y oportunidades a cambio climático. Entonces, lo que empezamos a contar también es, la nuestra es una iniciativa voluntaria, pero queríamos conocer y de alguna manera poder alimentar con el ejercicio que estaba haciendo supervisión en Colombia. Entonces, lo que empezamos a hacer era tratar de hacerlo en años diferentes para que, evidentemente, para las entidades financieras no fuera una carga adicional tener dos cuestionarios. Y finalmente, la tercera versión la desarrollamos el año pasado. Publicamos el documento a finales de 2023, se presentaron 48 empresas y en este caso nos extendimos un poco más allá, incluyendo a sociedades comisionistas de bolsa y a emisores del sector real, teniendo en cuenta, y entidades financieras, entidades de crédito, establecimientos de crédito, pero también teniendo en cuenta un poco cómo se han venido desarrollando las normas en Colombia. Siguiente, por favor. Y a partir de esto, como era el primero que se estaba desarrollando a nivel regional, ya vamos a entrar en los detalles con Margarita, lo que hicimos fue pues, tener el ranking regional de las 48 que se habían presentado en Colombia, 26 aportaban, digamos, al ranking regional, tener en cuenta qué tipo de actor estaba representado, 8 en México y 14 en Perú. ¿Cuáles fueron los temas que aborda el ranking? Entonces son 4 áreas, las 4 áreas específicamente, siguiente, por favor, son las 4 áreas específicamente del TCFD, es decir, gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y metas y métricas, pero desde Colombia siempre han querido conocer, y creo que nos parece muy importante para las iniciativas, el tema de conocimiento de apropiación, es decir, cómo se está realmente, no solamente gestionando las recomendaciones del TCFD, sino cómo se está preparando la organización, y eso lo tenemos, digamos, incluido un poco dentro del conocimiento. Y finalmente, también como se ha movido en los últimos años los temas de naturaleza y un marco, digamos, paralelo que se ha venido desarrollando, que es el TNFD, quisimos desde la segunda versión en 2021 incluir algunas preguntas relacionadas con biodiversidad para conocer cómo el sector está reaccionando específicamente a ese tema, sin que eso tenga un puntaje específicamente dentro del ranking, porque sabemos que es un tema mucho más nuevo que lo que puede ser el cambio climático para el sector. Siguiente. Ahora, ¿cuál es el resultado de estas dos iniciativas y de los rankings que hizo cada uno de los países en regional? Uno, que cada una de las empresas participantes recibe una serie de recomendaciones personalizadas que les permite de alguna manera conocer cómo están con respecto a la implementación de las otras recomendaciones, pero también orientar cuáles deberían ser los siguientes pasos para poder ir avanzando en la implementación de las recomendaciones. El ranking estaba basado exclusivamente en las respuestas, es decir, en lo que sea, cada una de las compañías autodeclaran los cuestionarios que se les presentan. Entonces, digamos que es información específica de las organizaciones. Y finalmente, permite que las empresas no solamente conozcan cuál es el estado de implementación de sus recomendaciones con respecto a los participantes del universo del ranking, sino también específicamente con el segmento en el que están ubicadas. Siguiente.
Entonces, este es el documento, lo pueden descargar fácilmente si lo quieren conocer un poco más a profundidad. Lo que queríamos es darles como unos mensajes generales de lo que tuvimos de resultados en 2023 en Colombia. Siguiente. Y básicamente esto es lo que ustedes encuentran en el documento ya desarrollado con algunos detalles, pero lo que quería contarles acá con este slide básicamente es de los 48 compañías, cada una de ellas sabe específicamente en dónde quedó. Sin embargo, el ranking que se presenta al público es anónimo. Esto ha sido, digamos, parte de lo que está venido conversando y trabajando con cada uno de los gremios de esos sectores, de esos segmentos, y por cada una de las áreas de conocimiento, específicamente cuál es el puntaje en el que queda. Y pues finalmente, a la última columna, lo que ven es el puntaje total. En verde ven lo que queda como, digamos, en la categoría de líder. En amarillo es un nivel intermedio. En naranja, o sí, como rosadito naranja, es el básico y finalmente el rojo es incipiente. Pues ya se imaginarán, digamos, lo que significa cada una de esas escalas. Como ven, digamos que el nivel de líder todavía en Colombia necesitamos avanzar mucho más. Es un tema que a pesar de que llevamos trabajando 5 o 6 años en el país, todavía sigue siendo un tema que no se ha abordado desde todos los tipos de segmentos del sector financiero ni desde todas las entidades financieras. Adelante. Estos son los resultados ya en promedio por cada uno de los segmentos. Lo que ustedes ven es que para los emisores del sector real tuvieron un 64% de avance frente a las recomendaciones del 17, quedando en un nivel intermedio, y lo mismo que los asset managers, que quedan con un 50%. Esto de alguna manera lo que uno puede dar a entender es que también las normas en este momento que hay en Colombia le exigen a algunos de los emisores, a algunos grupos a un grupo de emisores de valores del sector real, divulgar este año por primera vez. Entonces, eso explica también un poco por qué puede haber un mayor avance. Aseguradoras y AFP siguen en ese nivel, digamos, de 41, que están en un nivel básico, también tienen ya algunas normas asociadas a que empiezan a funcionar sus políticas de riesgo de sistemas asociados a cambio climático. Y bueno, ven que los nuevos actores que en Colombia hemos venido a integrar, pues son establecimientos de crédito, después profesionales fiduciarias, comisionistas de bolsa, aún tienen un camino importante, digamos, para avanzar en la implementación de las recomendaciones. Adelante. Esto no voy a entrar en detalle, solamente es para que ustedes vean cómo se ven los resultados específicamente por cada una de las áreas de TCFD y cada una de las recomendaciones específicamente por segmento, cuáles son los mayores avances. Entonces, ya cuando empezamos a abrir con cada una de las recomendaciones, a diferencia del anterior que veíamos, lo que vemos es que realmente no tenemos una tendencia clara. Lo único que estamos viendo con mayor claridad es que efectivamente gestores profesionales, fiduciarios, comisionistas de bolsa, en cada una de las recomendaciones todavía dicen que tienen un nivel de avance, pues digamos, bastante rezagado. Adelante. 4, digamos, temas o 4, digamos, resultados que tuvimos en cada una de las áreas. Entonces, con respecto a gobernanza, cerca de la mitad de las compañías que respondieron dijeron que tocan el tema en las juntas directivas. Sin embargo, solo, si no estoy mal, el 21% de las que contestaron que sí lo tocaban en las juntas directivas hacen mención a que ya tienen definida una periodicidad, una vez al año tocan el tema, mientras que las demás están todavía definiendo si va a ser algo que va a ser periódico o simplemente temas que han llevado en algún momento a alguna de las sesiones de la junta directiva. Y el 69% de los participantes afirma que ya está en el proceso de construir un modelo de gobernanza climática, lo cual es muy positivo porque de alguna manera se está empezando a definir cuáles son los roles más allá del área de sostenibilidad y se está involucrando a la alta gerencia y a las juntas directivas frente a cuál es su rol en la gestión de riesgos climáticos. En términos de estrategia, encontramos que el 56% de las empresas reconoce que ya hay unos riesgos y unas oportunidades asociadas al cambio climático para su negocio, pero todavía el 63% no ha llegado a empezar a utilizar los escenarios climáticos y a poder entender de qué se tratan los escenarios climáticos frente a los escenarios tradicionales que se usan. Siguiente, por favor. En gestión de riesgos encontramos que el 52% de las empresas no han definido específicamente metodologías para identificar riesgos asociados a cambio climático, pero el 21% se ha venido definiendo, digamos, procesos para gestionar riesgos asociados a cambio climático. Y finalmente, en metas simétricas,
El 21% de las empresas actualiza regularmente las métricas con las que está trabajando relacionadas con riesgos y oportunidades a cambio climático, pero el 46% digamos, manifiesta dentro del cuestionario que no están todavía midiendo la huella de carbono y ninguno, digamos, de los alcances de emisiones de gases de efecto invernadero. Siguiente. Listo, creo que con eso quería darles como un mensaje general de cuáles son los resultados del ranking. Los invito nuevamente a que puedan revisarlo con detalle. Estamos disponibles si tienen dudas, si quieren conversar con nosotros. Y muy brevemente les voy a contar dos, digamos, de las acciones que hemos venido avanzando desde Colombia y que de alguna manera hemos empezado a extender también a otros países. Siguiente, por favor. Entonces, una de esas es, en 2022, después de haber ya estado 3 años trabajando con inversionistas institucionales, una de las preguntas que siempre nos hacían era, listo, TCFD me dice qué hacer, pero no me dice cómo hacerlo o por dónde empezar. Y las 11 recomendaciones no necesariamente me dicen que yo empiece por la primera y termine la última. Entonces, pensando en esto, empezamos a trabajar un piloto con estas 6 compañías que ustedes ven acá. Las 3 primeras, por venir protecciones, cambios en fondos de pensiones en Colombia. FDN, que tenemos aquí, que nos acompaña, es la Financiera de Desarrollo Nacional, que es un banco de desarrollo colombiano. AINDA es un gestor profesional de México. Y finalmente Sura es un grupo que tiene Asset Management, tiene Suramericana, que es aseguradora. Entonces, lo que hicimos acá fue que con cada una de ellas entrar a revisar cuáles avances tenían y partiendo de ahí poder ayudarnos a definir una hoja de ruta que les ayudara a decir, yo tengo que empezar por la recomendación 1 en este punto, pero tengo que empezar por la recomendación 3 en este, ya les voy a contar la siguiente, por favor. Lo que hicimos fue, claro, para cada uno de ellos, creó una hoja de ruta que ellos definieron si la van a implementar en 2, 3, 4 años, dependiendo del avance que tienen y también, digamos, de la intención que tienen de implementar y siguen en los próximos años. Pero frente al proceso que veníamos desarrollando con los SK, lo que hicimos fue dejar un documento que de alguna manera, basado en esa experiencia, pudiera organizar cómo acercarse a implementar las 11 recomendaciones de TCFD. Entonces, básicamente, lo enfocamos en tres fases que se pueden desarrollar en 3, 4, 5 años, dependiendo de la compañía, y empieza desde identificar y evaluar riesgos de manera cualitativa y sensibilizar a los diferentes órganos, digamos, de la compañía, tanto de gerencia como junta directiva, hasta poder llegar específicamente a establecer metas métricas y poder definir cuál es su plan de acción o su plan de transición. Ya con esto, si quieres dos, eso, estoy. Y ya con esto, entonces, lo que nos llevaría es que hay una gestión adecuada de riesgos y oportunidades, una transformación de la organización en el corto, mediano y largo plazo, considerando cada una de esas fases, un gobierno corporativo alineado, donde cada, digamos, órgano de gobierno tiene específicamente los roles y a cada nivel, digamos, de la administración, pero también de las diferentes áreas, no solamente sostenibilidad, sino funcionando y trabajando con el área con el área de riesgos, la jurídica, con diferentes áreas, y empiezan a tener los roles definidos frente al cambio climático. Y finalmente eso nos ayuda a construir y a tener modelos más generosos y más resilientes al cambio climático en el mediano y largo plazo. Esto lo que digamos que lo que hemos venido nosotros desarrollando es que requiere una divulgación periódica. No quiere decir que en el año 1 se va a divulgar todo lo que se ha hecho, porque seguramente no se ha hecho, pero sí se puede divulgar cuáles son los avances y hacia dónde estoy pensando como compañía divulgar, desarrollar para poder divulgarlo en las siguientes, digamos, iteraciones. Siguiente. Y este año, entrando un poco más en detalle, quisimos trabajar con 4 compañías adicionales enfocadas en empezar a generar insumos para su primera divulgación, que en el caso de Colombia tendrá que hacerlo en marzo de 2024. Y para eso desarrollamos un programa que se llama Divulgación y que básicamente lo que hicimos fue trabajar de la mano con estas compañías en esa primera fase de implementación de TCFD para que tengan también recursos específicos y puedan empezar a generar esa transformación al interior de las compañías. Basado primero en una fase, digamos, de entender, de darle a conocer a la compañía de qué se trata TCFD, de que empiecen a entender qué es el cambio climático relacionado con su negocio, después identificar los riesgos de manera cualitativa, los riesgos físicos y de transición, explorar un poquito cuáles son esas oportunidades, las primeras acciones que se podrían desarrollar para empezar a gestionar esos riesgos identificados y finalmente prepararse para divulgar, de acuerdo, digamos, como a lo que se defina, no solamente a la alta gerencia, sino también en las juntas directivas.
Eso sabemos que es un tema, digamos, que requiere una iteración, no es un documento que queda escrito y eso es lo que se tiene que hacer, sino que se va seguramente a ir alimentando con nueva información, con nuevos ejercicios que se van desarrollando y que se va a ir, digamos, integrando poco a poco en el sistema digamos, de riesgos y gobierno corporativo de la empresa. Y la siguiente, creo que con esa acabo, un poco pensando cuáles son las lecciones aprendidas con estas 4 compañías que trabajamos. Lo que hemos querido siempre es, a partir del trabajo que hacemos con las compañías, poder dejar las lecciones que hemos aprendido también de ese trabajo. Entonces, uno, hay una necesidad importante de poder abordar los enfoques mucho más allá de lo que la norma dice, para que realmente haya formación del interior de las compañías. Y dos, que el enfoque, digamos, aislado de expertos internos o externos no es, digamos, la forma, sino que realmente tiene que haber una integración de diferentes equipos al interior de las compañías. Nosotros lo hemos llamado como los equipos TCFI de las compañías. Ha funcionado, digamos, muy bien poder generar esos equipos porque extiende el trabajo más allá de las áreas de sostenibilidad, que en muchos casos es que tienes responsabilidad. En términos de gobernanza, hay una necesidad altísima de involucrar a la alta gerencia y a las juntas directivas desde el inicio, para que precisamente cuando el ejercicio empiece a subir a ese nivel, ya haya un entendimiento mayor de por qué se está realizando eso dentro de la compañía. Y pues evidentemente que haya un enfoque específico de cómo el cambio climático tiene un impacto, puede tener un impacto sobre la estrategia y sobre el negocio específicamente. En términos de estrategia, los escenarios de cambio climático pues permiten entender unos futuros plausibles, pero pues evidentemente los riesgos del cambio climático pueden materializarse en cualquier momento y no necesariamente los escenarios climáticos no te están prediciendo lo que va a pasar, sino te están dando unas señales de cómo podría verse en el futuro frente a diferentes, digamos, tipos de emisiones de gases de efecto invernadero. La planificación de largo plazo no implica postergar esa acción hasta empezar a realizarla, sino empezar a cambiar para poder abordar los impactos del futuro. Siguiente, por favor. Y en gestión de riesgos, finalmente los riesgos asociados a cambio climático, para que haya un lenguaje común, deben traducirse en riesgos financieros y no financieros, para que la compañía realmente pueda verlo de la forma en que para ellos es viable tomar decisiones, y que una adecuada gestión de los riesgos climáticos y la construcción de resiliencia tiene como base, evidentemente, una necesidad de tener un grupo sólido de administración de riesgos dentro de la compañía. Entonces, la transparencia evidentemente crea una expectativa porque de alguna manera abre a las compañías a mostrar algunos asuntos que generalmente no muestran, que generalmente no estaban identificando, pero pues digamos que lo que nosotros hemos venido promoviendo es que haya una acción y un compromiso que realmente genere los cambios para el planeta y para el caso de Colombia, digamos, aporten a la NDC, pero realmente es un tema de cómo la compañía empieza a generar resiliencia para su negocio. Entonces, por aquí quiero dejarnos y le doy la palabra nuevamente a Carolina. No sé si en este momento hay preguntas. Sí, muchas gracias. Excelente presentación. Quisiera hacer una idea positiva y estamos en un buen espacio para hacer preguntas. Puede ser del público que nos ve ya, o puede ser también del público que está presencial. Si tienen alguna duda o alguna pregunta que quieran aprovechar, que estamos aquí en este espacio. Bueno. No voy a preguntas, entonces, si llegan a tenerlas después, por favor, acérquense o también pues, los datos desde cada están ahí disponibles para que puedan acercarse a nosotros. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias también a los que están conectados en línea. Nos han comentado que pronto el volumen está un poquito bajito, ya le estamos moviendo para que puedan ustedes escuchar también. El salón se escucha suficiente el audio, entonces ya vamos a arreglar para que ustedes también tengan mejor audio. Sin embargo, comentaron que la presentación fue muy buena y si hay preguntas en el chat, quedamos de ver si podemos responderlas en un siguiente espacio. ¿Te parece? Vámonos con el ranking regional y compilamos las preguntas que tenga el público presente y virtual. Y para el ranking regional quiero dar la bienvenida a la directora de la CADE que nos acompaña con este. Hola a todos, muchísimas gracias. Bueno, continuando con lo que Mari nos estaba contando, solamente queremos especificar un poco de lo que les contó Mariana.
El ranking está basado en un cuestionario que fue inicialmente diseñado por SECADI, luego revisado por los dos equipos. Fue ajustado en términos de lenguaje, más no de preguntas ni de enfoque de las preguntas para cada uno de los países. Hay cosas que se llaman diferente, por ejemplo, la junta directiva se llama de otra forma en otros países y hay otros elementos muy básicos, pero lo tratamos de organizar para que en cada país se sintiera como de la casa. Sin embargo, siguen siendo las mismas 63 preguntas, excepto las de biodiversidad, que solamente se aplicaron en Colombia. En el caso de la CABI, nosotros lanzamos el cuestionario en octubre de 2022 y tuvimos un trabajo con los inversionistas de México y Perú, gracias a nuestros socios implementadores que son Libélula en Perú e ICM en México, que fueron las personas que estuvieron relacionadas con cada uno de los inversionistas en estos dos países. Y al final hicimos un proceso de análisis y entrega de recomendaciones individuales entre marzo y abril. En marzo nosotros tuvimos nuestro evento regional al que muchos de ustedes participaron y ahí digamos que también utilizamos el evento regional para poder traer, aparte de los expertos que habíamos identificado en el ranking, no en el ranking, perdón, en el cuestionario, en las respuestas al cuestionario, que eran como las falencias o los gaps más importantes de la ley. Entonces, en términos generales, lo que hicimos una vez estuvo los rankings de México y de Perú. Nosotros teníamos inicialmente en México una representación de entre el 24 y el 29%, dependiendo de los sectores, de los activos de esos sectores. Y en Perú logramos una representación del más del 90% de los activos, tanto de fondos de pensiones como de aseguradoras. Nosotros entonces, a raíz del ranking también desarrollamos un acompañamiento que es muy similar al que hacen en SECADI, solo que un poco menos detallado, pero creamos unas recomendaciones que recibieron todas las personas que contestaron el cuestionario completo. Hicimos un acompañamiento con los inversionistas. En este acompañamiento hicimos varias sesiones, unas que llegaron a tener hasta 30 personas de cada una de las compañías, donde les explicábamos no solamente qué es cambio climático, qué es TCFD, sino también sobre sus respuestas, cuáles eran las cosas que podían mejorar o dónde podían seguir avanzando sin llegar a ser una hoja de ruta como la que se desarrolló aquí en Colombia. Y finalmente, en septiembre, cuando SECADI ya tuvo sus resultados, pudimos unir todos los resultados, poderlos comparar, y entonces el documento que estamos lanzando el día de hoy, que va a salir ahorita en la página, ya está publicado en la página de la CAI desde el mediodía, y que nos muestra un poco lo que Mariana nos estaba contando, pero para estos tres países de la región. Dale. En el caso del ranking, entonces, que hemos denominado regional, aunque todavía nos hace falta representatividad para ser regional, pero pues vamos avanzando. Y Colombia, Perú y México son tres países bastante interesantes, sobre todo en temas de finanzas climáticas y en cómo han avanzado en la participación en los mercados. Nosotros, como les contó Mariana, tenemos 48 inversionistas institucionales y gestores de activos. Aquí solamente es una muestra porque son la mitad de ellos. Solamente uno de ellos alcanzó un nivel que está por encima del cuartil del 75%. Y los demás ya alcanzaron unos cuartiles más pequeños. Listo. En términos generales, la participación que tuvimos en Colombia pues fue una muestra de los que nos acaba de mostrar Mariana, porque solamente incluimos a aseguradoras, fondos de pensiones y algunos manejadores de activos que fueran similares a los que estábamos manejando en Perú y en México, no a todo el universo que manejaron en SECADI. En el caso de México y de Perú, pues tenemos los datos. Para los que no sepan, Afore son fondos de pensiones en México. Allá digamos que se movió mucho más con los grupos aseguradores. En el caso de Perú tuvimos una variación mayor y una participación mayor de los fondos de pensiones, y pues la distribución de Colombia, que ya Mariana se las acaba de contar. En términos generales, sumando estos 48 actores, las aseguradoras eran el 35%, los otros gestores de activos el 29%, y las fondos de pensiones o AFPs el 35%, y es lo que está representado en las cifras que vamos a ver de ahora en adelante y las que van a encontrar en el ranking.
En términos generales, en el pilar de conocimiento, que era exactamente igual al que les presentó Mariana, pues es donde las aseguradoras están más avanzadas, evidentemente, porque el riesgo climático hace parte de su negocio de siempre, pero podemos ver que en general nosotros vemos que no llegamos a más del 55%. En las gráficas de SECAI se veía hasta el 100%, nosotros por el tamaño tuvimos que reducirlo, pero miren que acá y los puntajes de promedio de los tres países nos llegan a casi que más del 40%. Dale, igual. Entonces, a diferencia de la tabla de ranking en Colombia, el ranking para estos tres países realmente tiene bastantes rojos y bastantes anaranjados. Hay muchas oportunidades para poder trabajar, desarrollar capacidades, compartir experiencias. Y pues también vimos que había muchas personas que desarrollaban solo uno o dos de los pilares, pero que les hace falta mucho desarrollo todavía del conjunto completo de lo que quiere decir las recomendaciones del TCFD y en general de los 4 pilares agregados para entender los riesgos climáticos en los negocios del sector financiero y específicamente inversionistas. Para poderlo ver un poco más agregado, creamos esta área que ustedes ven acá, en donde nos compara los valores de cada uno de los países y el promedio de los 3 países. Y además, pues porque es difícil entender qué es 1A, 1B, 1C, podemos ver acá cuáles son los pilares del TCFD sobre los que estamos hablando, pero también estamos haciendo un ejercicio para poder entregar una información asociada de la norma, y ahorita seguramente Arturo nos va a contar muchísimo más, pero la nueva norma, el nuevo estándar, perdón, está categorizado por los mismos 4 pilares, pero tiene muchos más requerimientos adentro, habla un poco mucho más del cómo, porque que los que apliquen ese estándar respondan cómo se están haciendo esa ejecución e implementación de las recomendaciones, y no necesariamente todo nuestras preguntas asociadas al TCFD están completamente respondiendo lo que pide el nuevo estándar. Sin embargo, hay unas preguntas que ustedes pueden ver aquí, que son muchos de los requerimientos del nuevo estándar, pueden estar asociados a preguntas que nuestro ranking hizo en los términos de los pilares del TCFD. Ahí estamos haciendo un informe especial para poder compartir con el grupo de trabajo de expertos en sostenibilidad en el que está también Arturo, y que puedan ver un poco dónde están las oportunidades. De este gráfico, que es, a mí me parece supremamente interesante, es que si ustedes ven, los puntos más importantes están relacionados con supervisión de la Junta, aunque es una cosa que uno tendría que evaluar el progreso. Sí, son temas que se tratan en juntas, pero lo van a poder ver dentro del ranking. Hay unos que se tratan, pero porque es coyuntural. No necesariamente hay procesos para que se traten en la junta, solamente el 13% de los inversionistas de los 48 tienen un procedimiento que incluye el monitoreo de gestión de riesgos de cambio climático dentro de su junta directiva. Sin embargo, el promedio de los que lo tratan en junta por algún motivo es el 50%. Sin embargo, en todos los temas de estrategia, que son los asociados al 2, sobre todo el 2B, es decir, donde se están gestionando, midiendo, gestionando, entendiendo los impactos esperados, ahí no se está avanzando mucho, se está avanzando poquito. Entonces, y si uno lo compara también, por ejemplo, con el tema de métricas de 4C, donde hay unas metas que normalmente son de emisiones y no de riesgos, realmente el balance de cómo están usando la información que sigue a las recomendaciones y para qué la están usando es donde también está el análisis que cada empresa se tiene que hacer, y es parte de las recomendaciones que les vamos a entregar. Uno puede jugar un montón con esta araña, entender diferentes conexiones y saber un poco dónde están las capacidades, cómo pueden compartirlas. Dale, en términos generales, esta primera diapositiva es igualita a la que les presentó Mariana, solo que con los datos del promedio de los 48 inversionistas, y lo que vemos es que en todos el puntaje baja. Es decir, que
al adicionarle los inversionistas de México y Perú a Colombia, se bajan un poquito el número de empresas que discuten asuntos en junta directiva, se baja los que participan en los modelos de gobernanza climática, se bajan un montón los que incluyen los riesgos y oportunidades y los que usan escenarios de cambio climático. Entonces ahí tenemos todavía o sea, Colombia obviamente además tiene la norma hace varios años y tiene un espacio que ha crecido más en términos de capacidades, por supuesto al incluir a México y a Perú, que todavía desde un enfoque voluntario y de mercado se está haciendo, pues todavía hay un rezago mayor. Otros datos, la segunda posición es exactamente igual a la segunda del ranking de Colombia. Otros datos que nos parecieron interesantes es que el 38% de los 48 han establecido objetivos de largo, mediano y corto plazo. El 64% no cuenta con recursos humanos ni proveedores. Obviamente eso está asociado a porque no hacen escenarios de cambio climático o no los analizan dentro de su gestión del riesgo. Sin embargo, el 35% ha adoptado taxonomías y hay unas preguntas específicas que pueden ver en el documento donde dice cuáles son las taxonomías que han adoptado los inversionistas que respondieron al cuestionario. Y el 64.6% pues han medido su huella de carbono y ese es uno de los datos como más altos que hay en todo el ranking. Algunos de los datos que van a poder encontrar en el ranking, donde nosotros sacamos, recuerden que el ranking tiene 63 preguntas. En la primera parte del ranking van a ver como datos agregados, como los que estábamos viendo. En la segunda parte del ranking, nosotros sacamos algunas preguntas que consideramos que son muy relevantes, tanto para las empresas para entender cómo están respecto a otros países o a sus otros compañeros, y para los tomadores de decisión en general, para entender algunas cosas en detalle. Entonces, por ejemplo, estos son dos ejemplos. El tema de la inclusión de riesgo y oportunidades financieras en los comités de inversiones y en los comités de riesgo. En términos generales, Arturo me corregirá, pero el nuevo estándar solamente pide que se incluyan en algún esquema de gobernanza. No especifica estos dos comités, pero en el cuestionario los diseñamos así porque creemos que son dos comités estratégicos donde se deberían empezar a discutir. El anaranjado es Colombia, el verde menta es México, el verde oscuro es Perú y el gris es el promedio de los 48. Entonces, si ustedes ven, los participantes peruanos son los que en su mayoría no han integrado en ninguno de los dos comités, y por el contrario, los participantes colombianos son los que más han integrado en los dos comités. Esto es la gestión de riesgos de cambio climático. La figura de abajo lo que nos muestra es lo de las taxonomías. Y teníamos la pregunta arriba genérica, pero acá la tenemos dividida por países. En el caso de Perú vuelve a ser el que menos ha implementado taxonomías dentro de sus 14 inversionistas que contestaron el cuestionario, y en el caso de México pues es donde más se han implementado las taxonomías en el marco de la toma de decisiones de las empresas. Vale. Muchos ejemplos como el anterior los van a encontrar en el ranking. Hicimos el análisis específicamente como para 15 de las 63 preguntas. Y en términos generales, un poco lo que nosotros queremos unir, porque además de ser este lanzamiento del ranking, es un poco el cierre de la primera fase de la CAI, es con que empezamos. Nosotros empezamos con unos análisis de barreras, identificando dónde hay dificultades y dónde tenemos que acompañar a todos los tomadores de decisión. Hay 4 grandes pilares y creemos que los 4 grandes pilares están completamente relacionados con preguntas que están en el ranking y con capacidades que podemos identificar en el ranking. En términos generales, Lucio, ¿me quitas el...? No se parece. El 43.7% de los 48 inversionistas del otro contestaron que tienen un marco de divulgación, a pesar de que de pronto no tengan su divulgación ya hecha, no hayan escrito un reporte TCFD, pero ya tienen un marco de divulgación y están trabajando en su primer o segundo reporte de algún tipo. Y eso nos ayuda a que todas estas barreras puedan ser entendidas de una mejor manera y que algún día
muy pronto podamos llegar a una transición que nos podría costar plata a todos, pero sobre todo que nos podría costar en la inacción. Entonces, al final, lo que estamos buscando con estos datos y con este documento es que ustedes lo tomen, lo lean, identifiquen, estamos todavía acá un par de meses más, mientras revisamos cómo vamos a seguir con la segunda fase de la CADI para poder llegar a más países, a más empresas del sector financiero, no necesariamente solo inversionistas, sino como en el caso de SECAI, poder extendernos y poder tener una información más consolidada para la región. Pero por ahora creemos que es una información bastante útil que puede servir a cada uno de los tomadores de decisión de diferentes maneras. Eso era un poco todo lo que les traíamos para hoy. No sé si alguien tiene preguntas o si nuestros compañeros que están en línea tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Margarita, por la presentación y el trabajo muy interesante y felicitaciones a la CADI. La pregunta que tengo es si los resultados, los puntajes de cada pilar del TCFD fueron ponderados con el mismo peso para la obtención de los puntajes finales de cada organización. Y si es así, poco reflexionar o abrir la reflexión que nos ha tocado a nosotros, que dado que el proceso de adoptar las recomendaciones de TCFD y hoy el estándar de IFRS 1 y S2 es un proceso incremental que va creciendo de a poco, hemos entendido mucho de que la base habilitante sobre la cual construir es entender los riesgos materiales y oportunidades materiales que tiene alguna organización, algún emisor o alguna institución financiera en particular. Entonces, a partir de eso, el pilar estrategia aparentemente pasa a ser como muy fundamental, sobre todo en esta etapa tan prehistórica en la cual nos encontramos. Y quisiera saber qué reflexiones tuvieron como equipo a la hora de asignar esos ponderadores. Gracias, Rodrigo. Una pregunta supremamente interesante y seguramente Jimena me va a complementar. Sí, los puntajes son sobre 24 para todas las áreas asociadas a TCFD, pero tienen diferente número de preguntas. No es exactamente el mismo número de preguntas por cada uno de los puntajes, porque también teníamos como diferentes cosas que evaluar respecto a las recomendaciones y subrecomendaciones del TCFD. Y en el momento en el que diseñamos este cuestionario estaba ya el borrador de norma que estaba sujeto al público. Entonces también tomamos algunas de esas cosas que ya sabíamos que la norma iba a pedir. Creo que ahí, digamos que entrar en ese proceso de diseño del cuestionario fue varios meses. Por eso también queremos seguir usándolo, porque creemos que es un esfuerzo que vale la pena para escalarlo a otros actores y a otros países. Y digamos que cada una de las preguntas, van a haber algunas, no van a haber todas las 63 preguntas, pero algunas van a estar en el documento, tratan de reflejar cuál es la acción que tienen que hacer cualquier persona del sector financiero en los casos en que hay apéndices específicos para seguros o apéndices específicos para bancos. Nosotros tratábamos de sacar la pregunta específica de qué se necesita hacer para ir más allá si ustedes de ese sector, y la poníamos como una opción múltiple. Entonces ahí lo que estábamos tratando de reflejar es qué necesita usted. Una de las características que más me hace sentir orgullosa del trabajo del equipo es que el cuestionario finalmente se convirtió en una autoevaluación. Cuando los inversionistas lo llenan, tener esos datos es importantísimo e interesantísimo, pero cuando los llenas, ya vas entendiendo, es que lo que me está pidiendo el TCFD es que puedo hacer A, B, C, D, E, F, y entonces yo tengo que escoger. Y yo sé que si solamente estoy haciendo la respuesta 3, pero todavía hay otras 6 opciones, puedo hacer esas otras 6 opciones para ir mejorando. Y eso va haciendo que el inversionista no solamente preste sus datos, sino que entienda punto por punto cómo puede empezar a desarrollar e implementarse. Entonces, no sé si me quieres complementar algo sobre el valor del 24% de cada uno y el número de preguntas. En el documento, hoy se lo cierre la presentación, disculpen, tenemos difuminado cuál es el número de preguntas por cada uno de los pilares que trabajamos.
y ahí pueden entender un poco más cómo funciona el porcentaje que se usó para cada pregunta. Alejandro. Gracias, Margarita. Una pregunta, aprovechando el numeral que estaba puesto en el slide anterior, de que América Latina es la mejor inversión. No sé si lograron identificar dentro de los encuestados cuáles son esas oportunidades que hay en los temas de cambio climático desde América Latina. No sé si los encuestados mencionaron algo, que es un poco parte de la información que me llama la atención y me gustaría conocer. Desafortunadamente nosotros somos los primeros que tenemos que decimos siempre que no nos fijemos solamente en los riesgos, sino también en las oportunidades, pero no hay ninguna pregunta específica de oportunidades. Tenemos la pregunta de taxonomías, tenemos la pregunta de emisiones, a qué nivel miden las emisiones, y podríamos revisar cuál otra pregunta podría darnos señales de en qué están invirtiendo. No sé si las personas acá técnicas me pueden ayudar, pero no tenemos nada específico. En oportunidades estamos desarrollando un documento que hemos venido trabajando con el SDAC y con GIZ de Costa Rica, y la idea ahorita es en la segunda fase de la CADI hacer unos pilotos para poder entender mucho mejor cuáles son las diferentes oportunidades que son interesantes para este tipo de inversionistas, porque son difíciles de conseguir, porque hay muchas más barreras, pero digamos que ahí seguimos trabajando un montón en eso. Una de las cosas que sí les puedo decir antes de darle la palabra a Jimena es que lo que sí hemos identificado es que estar en el mercado de valores hace que esta información sea mucho más asequible y que realmente haya una mucho mejor comunicación entre inversionistas y oportunidades, y por eso también queremos seguir trabajando con ustedes. Gracias. Yo quisiera complementar la pregunta, particularmente en el cuestionario de Colombia, nosotros preguntamos cuántos flujos financieros están utilizando desde cada empresa hacia la mitigación o adaptación del cambio climático. Y tuvimos respuestas súper variadas. Tuvimos respuestas del tipo de que hay emisores que están invirtiendo hasta $2 millones en proyectos de mitigación, versus otras que nos respondieron desde más, pues, unas respuestas un poquito más excipientes diciendo que la inversión son 70 millones de pesos para la consultoría del cambio climático. Entonces, recién estamos... Okay. Entonces, recién estamos como evaluando esos niveles de movilización de recursos aquí, la brecha entre los. Entonces, estamos todavía en ese proceso de ver en serio esas inversiones. ¿Alguna adicional? Gracias. Mariana, mencionabas tú que un reto importante es involucrar a la dirección y a las juntas, y quería preguntarles quizá más en su experiencia hablando con estas empresas, ¿cuál es el catalizador para empezar a que esa alta dirección y estas juntas sí en realidad se involucren en temas de cambio climático o sostenibilidad? Yo creo que es bien complicado. En algunos casos lo que nos hemos dado cuenta es en algunas juntas directivas o consejos de administración, que se llaman en México, si no estoy mal, hay más interés de pronto de uno de los miembros de la junta directiva que de pronto lo lleva a la mesa y de pronto valora un poquito que haya mayor interés. Generalmente los procesos han empezado más en las áreas técnicas y han ido, digamos, evolucionando hacia la alta dirección, y de ahí, digamos, que un interés de llevarse específicamente a la junta directiva. Es un reto que nos ha parecido bien complejo. Hemos tenido la oportunidad de participar en diferentes espacios o sesiones de una misma compañía, en varias compañías, digamos, en las juntas directivas. Siempre hay, digamos, miembros que no le creen o no ven cuál es su rol desde la junta directiva para pensar en cambio climático. Dicen, no, esto es algo de la alta dirección y que lo maneja el presidente probado con las áreas técnicas. En algunos empiezan a tener un poquito más de conciencia, bueno, yo soy de alguna manera como miembro de la junta directiva que tengo una responsabilidad de que haya un negocio resiliente en el mediano y largo plazo, por lo tanto se interesan un poco más en entender por qué el cambio climático podría tener impacto material dentro de su negocio. Pero yo creo que hay un camino también muy largo por ahí. Hemos tenido la oportunidad de trabajar muy de cerca con el CESA,
CESA tiene, el CESA es una universidad en Colombia enfocada en temas de administración de empresas y específicamente tiene un centro de gobierno corporativo que se enfoca y trabaja muy de cerca con juntas directivas. Entonces, en Colombia particularmente hemos podido también acercarnos un poco a los temas de juntas directivas porque trabajan con ellos y con las 4 compañías que estuvimos trabajando específicamente en 2024 empezamos con una primera sesión para contarles por qué el cambio climático debía interesarle a la junta directiva. Digamos que hay en algunos casos mayor receptividad y después cuando uno llega, yo creo que ahí es un clic importante, cuando uno llega a contarles, oigan, vean, cuando ya entramos a analizar el portafolio y empezamos a ver que hay unos riesgos específicos que pueden tener un impacto financiero sobre el negocio, ahí como que hay un clic de, ok, eso es familia. Entonces yo creo que llegar a ese punto es importante, pero no muchas veces es fácil llegar al principio con eso, sino que tienes que empezar por qué el cambio climático puede tener un impacto sobre tu negocio. Entonces ahí creo que parte de lo que contaba Margarita que tenemos pensado para los próximos años es poder estar mucho más cerca también con las compañías con las que trabajamos, con las juntas directivas. Yo complementaría solamente diciendo que hay, sin haber trabajado nosotros en Perú y México tan de cerca con juntas directivas, pero los riesgos de transición es un poco lo que más podría empezar a interesarle a los actores de decisión más altos, digamos, en las empresas. Y también un ejercicio que nosotros hicimos y que nos pasó a todos en los 3 países es que la coordinación interna para los temas de cambio climático revela que hay descoordinación en otros temas. Entonces eso también puede ser un enganche bien interesante para las empresas. Y pues obviamente la presión internacional y los mecanismos de monitoreo internacional claramente van a ser siempre un punto interesante para cualquier miembro del mundo. ¿Preguntas adicionales? Muchísimas gracias, de verdad los invitamos a consultar el ranking, a usarlo, este documento se ha hecho para todos ustedes, entonces por favor, y si tienen preguntas al leerlo, aquí estamos, nos pueden escribir a la academia@transforma.global, les vamos a enviar a vuelta de correo el link específico para que lo puedan consultar. Gracias.